Platón es un filósofo que no necesita demasiada presentación, sin embargo, vamos a encuadrarlo rápidamente en su tiempo histórico. Nace en Atenas, discípulo de Sócrates. eh, Su vida filosófica transcurre prácticamente en el siglo IV, la primera etapa del siglo IV antes de Cristo, si bien nace en el siglo V, y funda, se calcula más o menos alrededor del 387 antes de Cristo, funda la Academia, que es una escuela platónica en la cual se va a formar Aristóteles. Aristóteles ingresa en la Academia en el 367 y va a permanecer en ella hasta el fin de su vida. Por lo tanto, comparten prácticamente 20 años dentro de la Academia Platón. O sea que estamos hablando más o menos de una producción de 40 años de pensamiento teórico de parte de este gran filósofo, sin duda uno de los más importantes de toda la filosofía occidental. Va a ser difícil en un video sintetizar todas las ideas de Platón, simplemente algunas cuestiones que considero centrales como para poder abordar sus textos. Bueno, es conocido la idea de Platón de que él divide la realidad en dos espacios, ¿sí? Uno va a tener que ver con lo que vamos a denominar el mundo sensible, que es el mundo en el cual nosotros vivimos, y el otro es el topos uranos, ¿sí? O mundo suprasensible, o mundo de las ideas, como querramos llamarlo, que en realidad es el mundo verdadero, es el mundo desde el punto de vista, digamos, físico y metafísico. Tendríamos que decir que es el mundo suprasensible, es el mundo verdadero, y que el mundo sensible es un reflejo, una copia, es apariencia de este mundo. El mundo suprasensible es el mundo de las formas, que son únicas e irrepetibles, y el mundo de lo sensible es el mundo de la multiplicidad, donde esas formas adquieren de alguna manera una, una multiplicación, ¿sí? Que tienen y guardan algo de esa forma original, pero que no son la forma original. Estas formas se las va a conocer principalmente como eidos, el término en griego, la raíz de esa palabra es eido, que significa ver, y eidos va a significar lo visto, pero no es lo visto con los ojos, es lo visto con el intelecto. Por eso se lo va a llamar el mundo inteligible, mundo de las formas, mundo de las ideas. Con la diferencia en que cuando nosotros hablamos de idea, por lo general, interpretamos que la idea es algo que produce nuestra mente. En cambio, en Platón es algo que logramos ver con nuestra mente, pero que en realidad no lo produce nuestra mente, sino que es una realidad completamente independiente de nuestra mente. Es decir, que hay tiene una realidad por fuera de ese mundo sensible en el cual nosotros nos hallamos, y que por lo tanto esa realidad es, ¿sí? La verdad es lo que vamos a conocer como la esencia de todas las cosas. Para poner un ejemplo concreto, supongamos los seres humanos. Habría una esencia humana en ese mundo de las formas, o sea, estaría la idea de lo humano, que sería la idea fundamental a partir de la cual se producen las formas humanas concretas que somos nosotros los hombres, que somos, en términos, una escuela posterior a Platón, que van a ser los neoplatónicos, van a tomar un
van a utilizar un término que me parece que ayuda a entender lo que plantea Platón, que es participamos de la esencia hombre, pero no somos la esencia. Nosotros nos morimos y esa esencia sigue completamente inmutable, no ha cambiado nada en esa esencia. Es decir, que podríamos decir que la palabra idea, la palabra esencia, la palabra forma en Platón significarían exactamente lo mismo. Recordemos que la esencia, el concepto de esencia que manejamos en filosofía, es aquello que hace que las cosas sean lo que son y no otra cosa. Es decir, la esencia es aquello que hace que algo sea lo que es. Y por lo tanto, generalmente nosotros utilizamos en ese sentido el término de lo esencial, es como lo auténtico, lo inmodificable, es eso que hace que lo define a alguien en cuanto tal. Entonces ahí ya podemos encontrar en el famoso relato de la caverna, podemos encontrar ahí como una cierta diferenciación, ¿sí? Que si ustedes recorren las páginas anteriores, van a encontrar un relato que se lo conoce como, a uno se lo conoce la alegoría de la caverna, se lo va a conocer como la alegoría de la línea, porque Platón propone trazar una línea, ¿sí? En esa línea dice hay que marcar 4 puntos y él lo que va a querer distinguir son como 4 realidades diferentes, en donde en uno define todo lo que tiene que ver con las ideas y el mundo suprasensible, y el otro lo que tiene que ver con el mundo sensible. Pero básicamente, para no mezclarnos con estas cuestiones, tendríamos que decir que, por un lado, para Platón, las ideas, ahí él retoma algunas afirmaciones de un filósofo anterior, llamado Parménides, en el cual entiende que las ideas tienen que ver con eso que Parménides entendió que eran las características del ser, ¿sí? Que es algo único, inmutable, siempre idéntico a sí mismo, eterno, que las ideas son necesarias, son universales, y que por lo tanto son los modelos perfectos de la realidad. Y que por otro lado tenemos las cosas sensibles. Las cosas sensibles son múltiples, devienen, cambian, son mutables, ¿sí? Son también contradictorias, son temporales, responden al ámbito de lo contingente y lo particular, y en definitiva son copias imperfectas de estas ideas. Ahí tenemos como una división de la realidad. Por un lado, el mundo suprasensible, donde encontramos a las ideas, principalmente en la base, vamos a encontrar lo que Platón va a definir las ideas matemáticas, ¿sí? A las cuales vamos a acceder a través del entendimiento. Y por otro lado, nos encontramos las ideas metafísicas y morales, a la cual vamos a lograr, ¿sí?, acceder a través de la inteligencia. Y en la punta de esa pirámide vamos a encontrar al bien, como la idea moral principal, a partir del cual se ordena todo el resto de las ideas. Platón replica esta idea piramidal, ¿sí?, es decir, esta mirada jerárquica que tiene sobre el mundo sensible, lo replica también en el mundo, el mundo suprasensible, lo replica también en el mundo sensible. Y lo va a replicar tanto en términos éticos como en términos políticos. Al saber que podemos acceder a través del conocimiento de las ideas, es el saber científico, la episteme. Y el saber vulgar, el saber de la doxa, opinión, ¿sí?, es el saber al cual podemos acceder en el mundo sensible. Ahora bien, ¿cómo ocurre esto? Bueno, Platón hace una distinción, ¿sí?, entre los seres que encontramos en este mundo sensible. Es decir, en el mundo sensible para Platón van a estar los dioses, los hombres,
los animales, el mundo que nosotros denominaríamos vegetal, y después obviamente encontraríamos todo lo que no tiene vida, ¿sí? Ahí ya empezamos a recuperar una noción bien puntual que aparece en Platón, que es, Platón distingue entre los cuerpos que tienen vida y los que no tienen vida. Los cuerpos que tienen vida son aquellos que tienen un alma, y los que no tienen vida no tienen alma, porque ahí Platón toma en su primera, digamos, formulación del concepto de alma, Platón toma la tradición griega que entendía que el alma tiene que ver con el concepto de psique, que tiene que ver con ese soplo vital que se le da a los cuerpos, y que por lo tanto aquellos cuerpos que se mueven por sí mismos tienen un alma. En principio no habría distinción, y esto lo va a sostener Platón, no habría distinción entre las almas. El alma es alma y se encarna en un cuerpo. Ese cuerpo puede ser el cuerpo de un animal, el cuerpo de un vegetal, el cuerpo de un humano. Es decir, la distinción no va a estar dada por el alma, sino por la forma de vida que vaya adquiriendo cada uno de esos animales, de esos seres vivientes, y a su vez por el tipo de cuerpo en el cual se va a encarnar, ¿sí? Pero no estaría la diferenciación en el alma, cosa que sí vamos a ver que esto va a cambiar en la concepción aristotélica. Pero en principio de Platón no. El alma es una, y está identificada, están las almas de los dioses y están las almas que no son de los dioses, son de los seres vivientes. La meta del alma es alcanzar la perfección, llegar a ser un alma como la de los dioses. La diferencia con las almas de los dioses, que son almas perfectas, que están continuamente contemplando ese mundo de las ideas. O sea, él dice, imagina metafóricamente la idea de que cuando las almas, mejor dicho, cuando los seres vivientes mueren, abandonan el cuerpo y migran, ¿sí?, hacia el topos uranos, y lo contemplan desde ahí, todo ese mundo de ideas en el cual están contemplando la verdad. Después el alma va a llegar en un momento, dice que el alma es como un carruaje alado, ¿sí?, Eh, en el cual en algún momento sus alas está guiada por corceles y por una auriga, un cochero, en el cual en algún momento se van a cansar de volar, y que por lo tanto van a caer, va a perder sus alas y va a ir a una pradera en las cuales las almas reposan y esperan hacia una nueva encarnación. Ahí se le asignará, según la vida que tuvo cuando estaba encarnada en su vida anterior, se le va a asignar un nuevo cuerpo, y antes de encarnarse va a pasar por el río del Leteo, ¿sí?, que es el río del olvido. Allí olvidará todo lo contemplado cuando el alma estaba separada del cuerpo, y ingresarán en una nueva vida, en un nuevo ser, que va a también, ¿sí?, ser esa unión entre alma y cuerpo. Si el alma logra, ¿sí?, una vida perfecta, va a ir ascendiendo en la escala hasta poder llegar a una vida divina. Esto lo va a lograr cuando alcance 3 vidas consecutivas de filósofo, que es para Platón la vida perfecta. Entonces, aquí podemos llegar a una primera afirmación, ¿sí? El destino del alma, ¿sí?, el destino del alma tiene que ver con contemplar esas realidades perfectas que son las ideas, los eidos, que la justicia, la templanza, el conocimiento, la belleza, la idea de bien, la idea de verdad, la idea de uno. O sea, Platón entiende que en la contemplación que el alma, cuando está separada del cuerpo, logra hacer de estas ideas, va a amar cada vez más a esas verdades, y que por lo tanto en la próxima vida
en la cual se encarne, va a ir tras la búsqueda de estas verdades, de estas realidades, que no las encuentra en el mundo suprasensible, sino que a través del mundo sensible y de lo que contempló en su vida, no en la vida previa. Aquí tenemos que hago una pequeña aclaración. Eh, Circulan en nuestro mundo contemporáneo muchas versiones en torno a lo que es la reencarnación y por lo general se hacen viajes eh, a través, digamos, viajes astrales o de otro tipo, en los cuales se busca con, conectarse con vidas pasadas. Esto en la teoría platónica no funciona de ese modo. Platón entiende que con lo que uno puede conectarse no es con una vida pasada, sino con lo contemplado en el momento en el cual el alma no estaba encarnada en el cuerpo. O sea, el momento que podemos recordar, o sea, lo que olvida el alma previo, no es la vida anterior que tuvo el alma, sino que lo que contempló cuando estaba fuera de un cuerpo. Y eso que contempló tuvo que haber sido el mundo de las ideas, o algo de ese mundo de las ideas, que es el mundo de la verdad, que es el mundo que nos guía hacia la perfección. Fíjense entonces cómo la cuestión de la perfección, ¿sí? O sea, lo que tendríamos que decir, la formación de la virtud y la perfección está ligada específicamente al conocimiento. En el Fedro nos encontramos con una distinción en esa estratificación, podríamos decir, antropológica, pero también metafísica, que hace de la vida para los seres vivientes. En principio, hace como una clasificación más específica de lo humano, es decir, pone a los filósofos como la vida más perfecta, después pone a los reyes y a los gobernantes, en un tercer lugar a los políticos, en cuarto lugar a los gimnastas, quinto lugar se lo deja a los adivinos, el sexto, adivinos estamos hablando, eh, pensemos en aquellos que eran capaces de leer el oráculo. En un sexto lugar van a estar los poetas y los que tienen, digamos, también artes de imitación, ¿sí? De lo que vamos a conocer como la mímesis. En un séptimo lugar va a poner a los artesanos, a los labradores, etc. En el octavo lugar pone a los sofistas y a los demagogos, y por último, en el noveno lugar, a los tiranos. Esta clasificación nos muestra justamente cómo hay una pirámide de la organización social, pero no solamente en un sentido sociopolítico, sino también ontoantropológico. Es decir, ahí hay una jerarquización, no solamente porque nosotros tenemos que pensar lo siguiente, no cualquier alma logra una, una destinación de su vida hacia lo que podría ser un filósofo, etc. O sea, acá Platón tiene como una mirada en la cual, en la medida en que yo puedo ascender, por ejemplo, a través de un maestro, eh, tengo esa posibilidad de empezar a ascender en esa escala. Pero en la medida en que yo voy cayendo, por lo general sigo cayendo y paso al mundo animal, y en el mundo animal, bueno, también va a haber tenemos que pensar una estratificación, no la podemos enunciar, pero que seguramente no podemos pensar por los ejemplos que a veces toman, una vida como un cerdo, fíjense esa expresión, ¿sí? Como nosotros también tenemos como esa lectura, no es lo mismo el león que el cerdo, ¿no? Son como formas de vida que de alguna manera están como en las representaciones como ciertamente estratificadas y también jerarquizadas. El otro punto que tiene que ver con la cuestión del alma, aquí estábamos hablando un poco del destino del alma, el otro punto que tenemos que plantear tiene que ver con la naturaleza, y esto se va a enganchar
específicamente con la organización sociopolítica que plantea Platón. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que había una auriga en el alma con dos corceles. La auriga va a tener que ver con el aspecto racional, ¿sí? Lo reflexivo de parte del alma. Pero después va a haber dos aspectos más. Un corcel que tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos lo pasional, no, lo llama directamente Platón, el aspecto pasional del alma, que de alguna manera tiene que ver con lo noble, lo disciplinado, va a tener que ver en definitiva con lo volitivo, ¿sí? Si bien no lo expresa en esos términos. Y por último, el tercer aspecto tiene que ver con lo más indómito, lo más difícil de manejar del alma, que es lo apetitivo, ¿sí? Es decir, reflexivo, volitivo, apetitivo. Esas tres cuestiones con las cuales se relaciona la noción de alma, vendría a ser como una dimensión tripartita del alma. En ese sentido, uno podría decir que a su vez estas tres partes del alma se asocian con partes del cuerpo. Es decir, la parte reflexiva, la cabeza, la parte del corazón tiene que ver justamente con lo volitivo y con lo pasional, y por último, la parte que tendría que ver con lo apetitivo, que va a tener que ver con todo, digamos, el estómago, el vientre y los genitales. Es decir, que ahí tendríamos como toda la parte, justamente nosotros mencionamos, la parte baja, ¿sí? La parte central, el corazón, y la parte alta, la razón. Esta jerarquización que encontramos en el plano ontológico y antropológico, también lo vamos a encontrar en el plano político, en la organización política de esta propuesta que deja Platón en su texto, uno de los más importantes, obviamente, el de la República, en el cual plantea una organización social y política claramente piramidal. Así como enunciado en forma muy básica, encontramos en la base de la pirámide todo lo que tiene que ver con los campesinos, artesanos, labradores, etcétera, etcétera. En el medio van a estar los guardianes de la República y en la parte superior los gobernantes. Es decir, claramente tenemos ahí como una pirámide que no solamente va a ser una estratificación de la vida social, sino también una mirada elitista dentro de esa organización. Y de hecho, ahí vemos cómo cuando piensa, por ejemplo, la educación, ¿sí? Más allá de esta búsqueda de la virtud y de la perfección del alma, también hay como cierta destinación en esa organización política, en la cual el alma tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Ese lugar que le corresponde va a tener que ver con esta escala en su, eh, digamos, en la organización de la República. Y entonces ahí también las virtudes en las cuales se va a tener que formar cada uno dentro de esa organización política van a depender del lugar que ocupe. Por ejemplo, hay 4 virtudes principales que va a mencionar Platón, que son la templanza, la valentía, la prudencia y la justicia. En torno a la cuestión de la templanza es algo que él entiende que va a tener que ver con todas las almas, y que está destinada al gobierno principalmente de la parte apetitiva del alma. Es decir, poder dominar lo apetitivo va a ser parte de esa templanza, porque templar significa justamente, la templanza va a tener que ver con poder frenar en lo que podríamos ir tomando una expresión aristotélica, en su justa medida cada uno de los apetitos, ya sean, digamos,
que tengan que ver con el hambre o que tengan que ver con el apetito sexual. Entonces ahí como poder dominar todo ese tipo de apetitos, eso va a ser propio de todo ser humano. Todo ser humano necesita, es como no dominar eso ya es estar en el mundo animal. Dominar eso es ingresar en el mundo de lo humano. Entonces, la característica básica del alma humana va a tener que ver con esa dimensión y con poder formar esa virtud en el ser humano, en todo ser humano. Ahora, si el destino del alma es ser guardián, además de la templanza, va a tener que formar la valentía. ¿Por qué? Porque justamente aquello que está asociado con la parte central de la República va a estar asociado con la parte central del alma en términos justamente de esto que hablábamos del corazón, ¿no? Es decir, con lo pasional. La valentía es aquella que va a moderar, ¿sí? El aspecto pasional del alma, que va a tener que ver justamente con el dominio de la ira. Es decir, así como en la anterior era el dominio del apetito, del deseo, aquí va a tener que ver con el dominio del aspecto más irascible del alma. Que es interesante porque Platón dice que de las partes del alma, aquella que siempre nos guía hacia la conformación digamos, y la concreción de la justicia es la ira. Porque lo que plantea Platón es que frente a un hecho de injusticia, ¿sí? Lo que nos surge es la ira. Y es ahí donde el alma logra detectar que algo es injusto. Entonces la valentía va a ser uno de los aspectos centrales también de las virtudes. Pero va a ser una virtud propia de los guerreros, no de los campesinos, los artesanos, los labradores. Y por último, la prudencia. Que la prudencia en el significado griego, después vamos a profundizar un poquito más con Aristóteles, la prudencia va a tener que ver no con un tener cuidado, sino justamente con moderar. El ser prudente es actuar según la razón, ¿sí? Conforme a la razón, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la razón es el aspecto reflexivo del alma, entonces es aquella que logra dominar los restantes partes del alma. La ira y los apetitos. Entonces ahí la razón va a ser ese aspecto reflexivo que logra dominar a la voluntad. Eso va a ser propio de los gobernantes. Ya no, Platón no ve la necesidad de que un guerrero o de que un campesino se forme en esta virtud que es una de las más excelsas para el desarrollo de la vida moral y también de la vida política. Fíjense entonces cómo hay un ordenamiento, digamos, piramidal también en esta organización. En ese aspecto, la justicia sí es algo que le atañe a todos, ¿sí? Y que por eso Platón no la pone dentro de una forma de vida específica que pueda tener el alma. Entonces, de esta manera podemos ver cómo en Platón esa concepción que tiene en el aspecto ontológico que y metafísico, que va a ser justamente eso que mencionábamos como la organización entre el mundo suprasensible y el mundo sensible, también se traduce en su concepción física sobre la organización de ese mundo sensible, que a su vez se traduce en esa organización antropológica y metafísica en torno a cómo él piensa esa relación entre el alma y el cuerpo, que a su vez tiene coherencia con su relación o su pensamiento ético-político en la organización de la sociedad y de la república en su terminología. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que en esa coherencia interna siempre vamos a encontrar que sobresale en el pensamiento platónico esta mirada elitista, esta mirada jerárquica, donde la organización social está pensada
desde, digamos, una cúspide, por ejemplo, el bien en el mundo de las ideas, el filósofo en el mundo este, sensible, y de allí va creciendo esa pirámide hacia abajo en un sentido mucho más en el cual se va ampliando, ¿no? Bueno, esto vemos ahí como una fuerte coherencia en el desarrollo de todo ese pensamiento.